nuestro corazón, Señor amado, te bendecimos y te glorificamos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Aleluya. Invito a que abra la palabra del Señor en el capítulo número 10 de Segunda de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura todo el capítulo. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer el primer versículo, usted sigue el siguiente y yo el tercero y así sucesivamente. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente con algunos que nos tienen según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Para que no perezca como os quiero, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios nos ha dado, por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos limitado como si no llegásemos hasta vosotros. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Vamos a hacerlo todos juntos. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Tome asiento, amado hermano. Aleluya. Bueno, esta es la tercera parte de esta enseñanza que hemos tomado del libro de Segunda de Corintios. La primera parte hablaba sobre el regocijo que tuvo el apóstol Pablo cuando nuevamente pudo tener un encuentro con Tito, su consiervo. Y también hablaba, amados hermanos, sobre lo que es la superioridad y la bendición del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, los capítulos 8 y 9, nos hablan en la manera como necesitamos saber cómo ofrendar y cómo prepararnos para ofrendar. Y llegamos a esta parte y va a hablar
parte del futuro inmediato de lo que tiene para la iglesia y de su proyecto de también hacer una nueva visita a la iglesia de Corintio. Y bueno, amados hermanos, llegando ya a este capítulo número 10, en el versículo 16 del capítulo número 7, hace una apertura para poder hablarles y les dice: me gozo, si puede ir conmigo al capítulo 7, versículo 16, dice: me gozo que en todo tengo confianza en vosotros. Y ahí, con ese versículo, con esas palabras, se dispone a poder decir: ahora puedo hablarles con mayor amplitud, con mayor claridad, con mayor confianza, porque ese gozo o esa tristeza ha sido restaurada con el gozo de poder conocer todas las cosas que del informe que trajo su consiervo Tito y compartió con él. Y ahora dice: ahora me doy cuenta que aunque por un momento yo les entristecí, ahora tengo gozo, porque ustedes pudieron recibir la palabra en la primera carta que yo les envié. Y al enviarle también a mi consiervo Tito, me doy cuenta del testimonio de que ustedes recibieron la palabra y lo pusieron por obra. Y puedo ver el fruto de esa palabra operada en medio de la congregación de Corintio. Y bueno, llega a este punto y dice: ahora sí me siento con esta libertad de poderlos hablar. ¿Verdad? ¿Cómo necesitamos nosotros pedirle que Dios nos llene de la sabiduría y de la gracia para poder hablar con nuestros hermanos? Yo no sé, que en el día de hoy me siento, le voy a confesar con sinceridad, con cierta dificultad para predicar este mensaje. Lo he preparado, me he consultado muchos comentarios, amados hermanos, he ido a otros mensajes, he leído, he releído la palabra del Señor. Y es un mensaje, amado hermano, suculento por el hecho, amado hermano, que es palabra de Dios. Y para el alma, para el espíritu es lo efectivo. Lo único que puede llenar y abastecer nuestra vida en cualquier ámbito, en cualquier altitud, es la palabra de Dios. Pero hay un aspecto, amado hermano: necesitamos que la palabra de Dios pueda llegar con claridad al pueblo. Y por eso el apóstol Pablo, después de haber limado asperezas entre vosotros, después de haber podido ahora saber de que hay gozo en la iglesia, que la iglesia está en victoria, y después de ver a mi hermano, a mi consiervo Tito, yo me he llenado de gozo y siento que ahora puedo hablarles con más confianza. La pregunta es: ¿puedo hablarle a ustedes con confianza? Amén. Gloria al Señor. Yo los he, amados hermanos. Y es por eso que al llegar a esta parte, empieza el apóstol Pablo hablando directamente. Dice: y yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Gloria al Señor. Miren las palabras que usa: os ruego. En este capítulo vamos a hablar sobre la autoridad que Dios da a sus siervos, a cada pastor, a cada apóstol, a cada evangelista, a cada uno de sus hijos que han recibido la palabra y que tienen conciencia de que Dios ha depositado un ministerio en sus vidas. Nos ha dado una autoridad, nos ha delegado el Señor a nosotros una obra en la cual Él dice: vayan ustedes en mi nombre. Y claro, sin embargo, el apóstol dice: os ruego. Dice: y esto no lo digo por mí mismo, sino por la misericordia y la ternura de Cristo en mí. ¡Qué tremendo! Aquí él dice: estoy bañado de la ternura y de la mansedumbre. Pero eso no es mío, es la virtud de la gracia y el don de Dios derramada sobre mi vida. Y en esta condición es que yo me acerco a vosotros, y en esta confianza que ahora ha sido restablecida con vosotros, quiero hablarles a ustedes y decirles que con ese amor y ternura yo les ruego que reciban esta palabra. Sigue diciendo: yo, que estando ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Tal vez estas palabras les parezcan a ustedes un poco pedantes: soy humilde. Pero no es eso, sino que esto también tiene, amados hermanos, la razón de un inicio que Él quiere
comenzar, vamos a ponerlo, para poder plantearles la razón por la cual él quiere hablar de esta manera. En primera instancia les está diciendo, la condición mía de poder dirigirme a ustedes no es una imposición, sino que al contrario, cuando vengo a ustedes tal vez soy humilde, porque yo quiero que delante de ustedes sepan que les hablo con el amor y la ternura de Dios. Pero aunque cuando yo estoy lejos o estoy ausente, yo necesito que sepa que no importando, yo tengo que decirle las verdades como si estuviera presente. Eso no es, amado hermano, como dice a veces el papel todo lo aguanta y escribimos lo que sea. No, sino que con la misma autoridad y con la misma gracia, si algo tengo que decirles, estando ausentes se los voy a decir. Y dice, ruego pues una vez más. Ruego pues una vez más que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí empieza a plantear directamente, amados hermanos. Es porque en la iglesia de Corintios habían llegado otros llamados superapóstoles o grandes apóstoles, y ellos tenían su credencial, decían, nosotros venimos desde Jerusalén, y no querían reconocer el ministerio del apóstol Pablo. Y él empieza a explicar por qué es que él, si tiene que actuar de una manera, está dispuesto a actuar, porque hay algo que tienen que reconocer. Ustedes reciben la palabra aquí por una sencilla razón, porque ustedes conocen que el Señor nos ha puesto aquí como pastores, como líderes, como siervos suyos, para poder esta grey ser dirigida al propósito que Dios tiene como su iglesia. Y esto, amado hermano, yo puedo hablarles no como yo quiero. Yo tengo que hablarles con la mansedumbre, con el amor, con la ternura, pero también, amado hermano, si hay que hablarles directamente la palabra de Dios, tenemos que hablarlo directamente. Y él dice, y si tengo que yo proceder y hablarles, tengo que hablarles. Aquí viene el amor de Dios, amado hermano, porque nosotros necesitamos ser formados. Y hay veces, amado hermano, que nosotros como padres espirituales o como pastores estamos dados a poder derramar mansedumbre, ternura, amor, compasión, consolación a nuestros hermanos. Pero hay momentos en que dentro de esta formación necesitamos ser directos y no severos, pero sí necesitamos, amados hermanos, tener carácter para nosotros poder hablar a nuestros hermanos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estos apóstoles que habían venido y querían indisponer la unidad que había entre Pablo y la iglesia de Corintio. Siempre va a haber en la iglesia, amado hermano, personas que se levantan para tratar de imponer la unidad que hay entre el liderazgo, el pastorado de la iglesia, juntamente con la congregación. Tenemos que hablar de estas cosas. Aunque aquí, quizás aquí no pase, pero si algún día pasa, nosotros sabemos cómo proceder ante una circunstancia como estas. Porque desafortunadamente, hay veces que voluntaria o involuntariamente, hay veces que ya con meditación y ya con una segunda intención, a veces fomentamos cierto ambiente álgido y de inconformidad en la iglesia. Ah, no, es que si el hermano o la hermana, el pastor, se comportara así, o dijera esto, o hiciera esto otro, de diferente manera. Tratan de disponer de alguna manera. Y estos que vinieron, estos superapóstoles, tenían, hermano, la conjetura de creerse de que eran unos tremendos oradores, de que eran unas tremendas personas con una teología, pero que se sabían al revés y al derecho. Pero lo que sucede es que estos que vinieron
venían con una intención: dividir la iglesia, indisponer la unidad en medio de la iglesia. Nosotros hemos caminado aquí ya un buen tiempo como iglesia, y de alguna forma hemos visto ciertos síntomas de algunas personas que han tratado de indisponer. Pero gloria sea el nombre del Señor, que no hemos permitido que haya división en medio nuestro. Amén. Porque Dios es el que nos ha ayudado a detectar estas cosas y nos ha llenado de sabiduría, de misericordia, de ternura, para no permitir que otros hermanos sean afectados. Las personas maduras, posiblemente esto no nos toque, no nos afecte tanto. Pero hay pequeñitas personas, no en tamaño, sino en conocimiento, en experiencia, en el camino del Señor. Hay hermanos que recién vienen a la casa de Dios. Y hay veces que, amado hermano, el consejo que le dan a ese hermano o esa hermana no es congruente, amado hermano, con la situación de este hermano o de esta hermana. Yo no puedo hablarle de la misma manera que le hablo a una persona que recién está asistiendo a la iglesia, que recién está buscando conocer a Dios, con una persona que ya ha caminado un buen tiempo con Dios, que ha recibido el conocimiento, la gracia de Dios, que ha caminado y ha militado, amado hermano, y que tenga un comportamiento que esté fuera del orden de lo que es la unidad de la iglesia. Ya tenemos que hablarles con muchas veces con carácter y decir: eso no está bien, hermano. Pero de la misma forma no le puedo decir a otro hermano que recién está empezando a caminar con el Señor: tenemos que ayudarlo, porque todavía no sabe, todavía no conoce. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, amado hermano? Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí sigue diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el arma que usted utiliza ante una situación como esta? Oración. Oración. Alabanza. Alabanza. Sangre de Ayuno. La sangre de Jesús. La palabra de Dios. Aleluya. El evangelio de Cristo Jesús. No hay otra cosa más poderosa para destruir las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios que la palabra de Dios. Aleluya. La palabra, no hay, amado hermano, no hay. Usted puede inventarse cañones, ametralladoras, cohetes, lo que sea, pero nada puede destruir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales ni van contra la carne. Aleluya. Hay fuerzas espirituales en los aires alrededor de nosotros que vienen en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Y para destruir esas fortalezas de los principados necesitamos las armas que tengan poder para destruir, y solamente la palabra del Señor tiene poder. Nuestra oración y las armas del Espíritu Santo que nos da por el conocimiento de la palabra del Señor. Y claro, amados hermanos, para muchos, o para estos apóstoles, no estaban de acuerdo de estas armas. Le estaban diciendo: no, que Pablo es un carnal. Que Pablo viene, dice, y es una persona inconsistente e inconstante. Porque dijo que nos iba a visitar, dijo que venía a visitarnos y no vino a visitarnos después de una disculpa. Y todo esto tomaba por traer división e inconformidad. ¿Se ha dado cuenta que hay veces que encontramos en medio de la iglesia personas que están inconformes? Y lo están. Y no digo que no tengan razón o que tengan razón, pero estas cosas no se llevan de esta manera. Estas cosas se llevan, amado hermano, con la guía espiritual, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra del Señor, para que sean dadas conforme al propósito que Dios tiene a través de su palabra. No sé si usted me está siguiendo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, claro, cuando le está diciendo que hay que destruir estas fortalezas, está diciendo: hay algo que el enemigo está atacando. Nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, desde que fue establecida, desde que Dios hizo la creación, y cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, tenemos un enemigo que siempre atacará. Porque desde el cielo, amado hermano, fue echado a la tierra, destituido del cielo, de la presencia de Dios,
Porque empezó en una rebelión en contra de Dios. Y hasta el día de hoy, aunque sin éxito, pero ha sabido cómo engañar a otros. Pero no ha tenido la victoria. Pero no ha tenido, dígale, no ha tenido la victoria. Porque solamente Cristo Jesús tiene la victoria. Solamente Cristo Jesús tiene la victoria. Pero este sigue atacando porque sigue siendo enemigo de Dios, enemigo de la obra de Dios y enemigo del hombre. Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por esta situación, amado hermano, uno tiene que reconocer cuáles son las armas que el enemigo está invadiendo a la iglesia. No son carnales. Cuando alguien quiere dañar tu imagen, no le va a dañar tanto espiritualmente como emocionalmente, o quizás con alguna enfermedad, o quizás con un pecado. El enemigo tratará de que caigas en pecado para dañar tu vida. Tratará de animar tu carne. Ah, no, es que tú eres tremenda persona. No, es que tú tienes unos dones, que tú tienes unos talentos. Tratará de alimentar el ego en nuestras vidas. Que nosotros sigamos guiados por el ánimo de nuestra carne. Que nosotros nos envanezcamos en ese yo egoísta, egocéntrico, en ese yo que trata de tener la supremacía por sobre todas las cosas. Y eso está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que las armas que nosotros utilizamos no son contra la carne, sino son poderosas para destruir lo que está allá dominando sobre vuestras vidas, para que ustedes caigan y sean guiados por la carne. El día martes, en uno de estos martes, el pastor César trajo una enseñanza sobre lo que es los que andan en la carne, en el sark, es el término griego sark, que son las emociones, que son los deseos de la carne. Y hay veces, amados hermanos, que nosotros no hemos aprendido a diferenciar, porque es algo muy sutil, una línea divisoria entre lo que es la emoción y lo que es ser guiado por el Espíritu. A veces nosotros nos emocionamos tanto y decimos, no, el Espíritu Santo me habló. Y es el fruto de la emoción. Esa voz hay que aprender a distinguirla. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tomar decisiones basadas en la emoción y decir, Dios me habló. Y no necesariamente que sea guiado por todo lo que es guiado por el Espíritu es en conformidad a la palabra de Dios. Y tú vas a encontrar que la decisión que tú tomas está establecido en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es la arma que destruye toda mentira del enemigo. La palabra de Dios es la que tiene el poder para destruir las potestades, las fortalezas, los principados. Porque es la única que le dice, ustedes ya no tienen argumento contra los hijos de Dios. Les dice a los demonios, ustedes ya no tienen, porque todos los argumentos que ustedes tenían en contra de ellos, todos fueron deshechos cuando Cristo Jesús se presentó como la ofrenda perfecta y destruyó toda acusación del enemigo, porque dijo, yo pago con mi vida para que ellos sean salvos. Yo pago con mi vida para que ellos sean salvos. Cuando uno reconoce este hecho, amado hermano, entonces sabe cómo callar cuando el enemigo te acusa, cuando el enemigo te tira esos dardos contra tu mente, tu capacidad. Y vamos a hablar de esto más adelante, no sé hasta dónde pueda llegar. Yo pensaba que iba a poder cubrir todo este capítulo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Yo creo que la experiencia de esta nueva vida en Cristo Jesús del apóstol Pablo tiene suficientes razones para poder decir, ayudarnos y enseñarnos con esta palabra. Porque no quiere decir que sea malo el que nosotros tengamos un desarrollo intelectual, no es malo. Es más, yo apoyo a que nosotros nos desarrollemos intelectualmente. Y el apóstol Pablo, amado hermano, antes tenía un conocimiento de la letra intelectualmente
que pocos podían debatir con él. Pero él está diciendo, pero ahora toda esa intelectualidad, esos pensamientos, toda esa analogía que yo tenía, todo ese razonamiento que yo tenía, ahora lo llevo a la obediencia de Cristo Jesús. Ya no lo hago para argumentar en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única autoridad y el único poder que verdaderamente me hace que yo me sienta confiado de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora, toda esa intelectualidad lo he depositado para que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo número 2 de Primera de Corintios, la palabra de Dios dice, es que el espíritu del hombre es el único que conoce al hombre. Pero el Espíritu de Dios es el único que reconoce al hombre espiritual, o el hombre espiritual es el único que reconoce es al Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque estas hablan de la carne. Pero el hombre espiritual conoce las cosas de Dios. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Y entonces, cuando él está hablando de esta palabra que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, si alguien viene y les predica otro Jesús, otro Cristo, no lo creas. Es más, si yo vengo y te predico otro Cristo que no es el de la palabra de Dios, no lo recibas, no lo creas. Yo te digo una cosa, amado hermano. Aquí nosotros seguimos al hombre o al Espíritu Santo de Dios que nos revela a Dios a través de su palabra. En estos últimos tiempos, si nosotros no hemos conocido a Dios, vienen las fortalezas, vienen los principados, vienen las potestades de los aires, viene el príncipe de este mundo, nos ataca. Y si no estamos bien cimentados, si no conocemos la palabra de Dios, amados hermanos, somos como veletas que nos lleva de un lado para el otro. Y fácilmente cambiamos. Y te viene, es que razona, es que piensa, analiza. Y nosotros nos ponemos a analizar. Y amados hermanos, el análisis intelectual nunca te ha llevado al reconocimiento de Dios. Puedes darte cuenta de la obra grande que hay en el mundo, pero no le das la honra y la gloria que Él es el autor de todas las cosas que Dios ha hecho. Bendito sea el Señor. Y es por eso, amado hermano, a mí me da tristeza. Con todo respeto, amado hermano, tengo que decir esto. Ahora en los Estados Unidos se siente que la religión tradicional están tan bendecidos, porque ahora también aquí se puede hacer lo mismo que se hacía, y con todo respeto de mis hermanos mexicanos tengo que hablar esto, de que como hacían esos sacrificios de ir de rodillas o caminando hasta un lugar que hay allá, creo, no me acuerdo cómo se llama, en México, para celebrar a la morenita, a la Virgen Morenita. No estoy bien. La mestiza. Sí, claro. Pero qué tristeza, amado hermano. ¿Se da cuenta cómo el enemigo puede venir y engañar las vidas? Son millones de personas que hacen estos sacrificios para encontrar el favor de una mujer, de una señora, o señorita, no sé. Con todo respeto lo hago. Italia también. Ya. Pero eso es mentira. Y el enemigo ha cegado a pueblos completos. Porque el único que puede limpiar nuestra vida y traer seguridad y salvación a nuestra vida y el perdón de nuestros pecados es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada más, hermano. Y nosotros no lo decimos con preponderancia, no lo decimos con orgullo, lo decimos con tristeza. Porque ven esas personas, millones de personas engañadas, siguiendo tras una imagen, un lienzo. No han conocido al Dios vivo, al Dios verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Eso le da dolor a uno. Porque saben que son vidas engañadas.
¿Y qué tiene que hacer uno? Entonces pedirle, Señor, ayúdame, voy a orar, Señor bendito, para que de alguna forma levante siervos y siervas de Dios, para que puedan compartir las verdades. Y por eso aquí está el apóstol Pablo diciendo, ¿sabe qué? Es la palabra de Dios la única que tiene poder para derrumbar los argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Gloria a Dios. Todos queremos conocer cada día más a Dios. Pero no se enamore de una virgen o de una estatua o de un lienzo. Dios es espíritu y verdad. Y el que le conoce tiene que conocerlo en espíritu y en verdad. No hay otra manera de conocerlo. ¿Y hasta qué punto llega, amado hermano? De creer que una imagen le puede hacer un milagro. Y lo dejamos por sentado que eso es. ¿Quién está engañando? El príncipe de este siglo. Es el que está engañando, el enemigo. Y es más fácil que te hagan una historia y tú la creas, que creas en el legado de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Y a la palabra de Dios le dejas por una... Tal vez habrás unos cuantos versículos que te ayudan para cierta conveniencia tuya, pero no para seguir la instrucción de la palabra de Dios. Esta es la arma poderosa contra todas las fuerzas carnales. Esta es la palabra de Dios que tiene los cañonazos para destruir toda mentira del enemigo. Es por eso, amado hermano, que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, es como si chocáramos. A mí me pasó, amado hermano. La forma que yo antes analizaba intelectualmente mi manera de vivir o las cosas que yo creía que esas eran las verdaderas, cuando vine a la palabra de Dios me dio un choque tremendo. Porque eso es lo que pasa. O vienes y la palabra de Dios te levanta cuando crees en ella, o te chocas cuando tú quieres negar la palabra de Dios. Porque es tropiezo. Para muchos es tropiezo la palabra de Dios, porque no nos deja seguir a nuestra manera, sino tiene que ser a la manera que Dios ha establecido desde el principio. Gloria al nombre del Señor. Alaba lo que vive. Amén, gloria al Señor. Dice, y versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es un poquito difícil, porque ahí parece como que, que están hablando. Habla la palabra castigar, y la palabra de castigar a nadie le gusta, y más cuando ya somos grandecitos, ¿no? Nosotros castigamos a los pequeñitos, pero que alguien diga que tiene que castigarme a mí, póngase los guantes, ¿no? Muy difícil que nosotros aceptemos el castigo. Pero aquí hay una parte que dice, cuando vuestra obediencia Sea perfecta. sea perfecta. Aleluya. Cuando hayas alcanzado madurez. Cuando seas capaz de tú poder recibir sin la interferencia de tu intelectualidad y puedas recibir en tu espíritu. Y puedas decir, en estos días tuve una conversación con un hermano que siempre es una bendición conversar con este hermano. Me dijo, pastor, ¿y si usted tiene que ponerme en disciplina? Aquí estoy con gusto. Como dice, aquí, cuando habla aquí de castigo es de disciplina, ¿no? Si usted tiene que ponerme en disciplina, aquí estoy con gusto. Porque llegó a una madurez. Llegó a esa madurez perfecta. Cuando puede decir, Señor, yo reconozco que no estuvo bien esto, o que fallé en esto, Señor, y si tengo que recibir una reprimenda, o tengo que recibir una disciplina, lo recibo. Pero no todo el mundo puede decir, si algún hermano, alguna hermana le pongo en disciplina, ahora se me va de la iglesia. No, eso no, el pastor está equivocado, el pastor no, está mal. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esa madurez. Se da cuenta cómo la palabra de Dios tiene una congruencia perfecta en todo cuando podemos comprender, cuando tenemos la revelación de la palabra del Señor. Lávalo. Gloria al Señor. Por eso es que estaba gozoso el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora puedo con franqueza hablarles, con libertad, con confianza puedo hablarles. Porque ahora ustedes pueden recibir la palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo veo esos rostros sonrientes. Gloria a Dios, qué bueno. Nadie está serio. Gloria a Dios.
Pero es la verdad, amado hermano. Muchas veces cuando tocan este tema nos ponemos serios. ¿Será que ya el pastor, alguien le fue a contar al pastor alguna cosa y ahora ya me está mirando? No, amado hermano, yo miro a todo el mundo igual. Y si te das por aludido, ya eso yo no tengo nada que hacer en eso. Esa es tu conciencia, hermano o hermana. Gloria al Señor. Pero no aquí, gloria al Señor. No, aquí es, hermano. ¿Para qué vamos a hablar mentira? No, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. La palabra aquí, tratando de amplificar un poquito más, dice, hermano, mira bien. Mira bien. ¿Cómo necesitamos aprender a mirar a través del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo necesitamos aprender a ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos? Por eso dice, vosotros miráis lo que veis, las apariencias. Mirad bien. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros por juzgar las cosas en la primera impresión? Gloria sin conocer al hermano, sin conocer al hermano. ¿Cuántos hemos cometido esos errores? Venimos y enseguida le cogemos. No, yo estoy sintiendo esto. También el enemigo a veces indispone nuestro corazón y nuestras emociones para indisponernos con el hermano o con la hermana. Yo me he dado tremendas equivocaciones. He pensado, este hermanito, wow, parece que no habla, medio apático, que esto, que lo otro, que sea. Simplemente su personalidad, su manera de ser. Pero cuando tú te acercas y empiezas a conocerlo, wow, qué maravilloso hermano, qué maravilloso hermano, qué lindo, gloria al Señor. Pero también hay por otro lado, hermanos que nos impresionan. Esto está diciendo, hermanos que vienen, wow, y son, amado hermano, una forma de hablar, y son agradables, y son simpáticos, y son chistosos, y siempre tienen, amado hermano, una jocosidad, y nos hace sentir bien, y a veces nos adulan, y este ego que les gusta que le adulen. Oh, ese hermanito me cae bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque digo, uy, qué bonito están sus zapatos, qué bonita está su cartera, qué linda luce, qué lindo luce. Entonces ya nos dejamos llevar por eso. Y por detrás, amado hermano, no sabemos su carácter. También en esa área necesitamos nosotros estar persuadidos. Miremos bien cómo miramos las cosas. No miremos por la apariencia. No miremos por la portada. Ay, qué dolor. Entremos a conocer esa vida y vamos a darnos cuenta en todas las áreas, tanto las cosas buenas como las malas que hay. El apóstol Pablo tenía una virtud maravillosa, que siempre, amado hermano, aplaudía las virtudes de los hermanos. Las cosas negativas no es que se hacía de la vista gorda, lo dejaba para cuando puedan estar personalmente y poder conversar, hablar, hermano, esto creo. No avergonzaba a nadie. Pero aquí tiene que hablar generalmente, porque había unos superapóstoles. ¿Y sabe cuál es el dolor de Pablo? Decía, yo he presentado al Cristo vivo porque yo recibí de Cristo toda la palabra. Y vienen otros que se dicen superapóstoles y vienen a querer poner otro Cristo que no es el Cristo que yo conocí, el Cristo que yo predico, el Cristo que me salvó, el Cristo que me transformó. Conocer a Cristo es dejar que nuestra vida sea transformada. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, ninguna vida puede quedarse de la misma manera. Cristo Jesús cambia, transforma, renueva nuestras vidas. ¿Sabe por qué predicamos a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús nos sacó de las tinieblas, de la ignorancia, nos sacó de la inseguridad, nos sacó de la esclavitud y nos levantó a una vida de libertad. Nos salvó, perdonó nuestro pecado. No digo, en mi mano están seguras, porque yo puse mi vida por vosotros. Yo pagué por la libertad de ustedes. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. No está diciendo mi religión es la mejor. Ya. Yo entregué mi vida por ti. Yo fui la ofrenda por ti. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Señor, yo te amo por tu misericordia para conmigo. Por eso lo amo, ¿por qué? Porque conocí la misericordia. Antes de ignorante, antes yo analizaba. Ah, que la religión y que esto, que lo otro. Y como decía alguno de esos pensadores antiguos, que la religión es el opio de las naciones.
No, amado hermano, posiblemente las religiones donde no conocen a Cristo como el Señor de sus vidas. Pero esto no es religión. Esto es conocer a Cristo Jesús. Amén. Me encantó lo que los otros días hablaba nuestro hermano Henry y decía, usted puede conocer, usted puede ser budista y puede practicar la religión budista, pero usted nunca va a conocer a Buda, ni tiene relación con Buda. Usted puede ser maometano, puede practicar las enseñanzas maometanas, pero nunca va a conocer ni tener relación con Mahoma. Pero nadie puede ser cristiano sin conocer a Cristo, porque para ser cristiano hay que conocer a Cristo. Porque Cristo es el Señor. Con Cristo hay que tener relación, con Cristo hay que hablar, hay que conversar, hay que conocerle a Cristo. Y usted puede conocer a Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Gloria al nombre del Señor. Dice, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, wow, qué poderoso es esto. Sí, Señor. Aleluya. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Qué tremendo este Pablo. ¿Cuál es la presunción que puede tener alguien de decir, ¿sabe qué? Yo soy un cristiano. Y ustedes están equivocados. Ustedes no tienen la sana doctrina. Ustedes no están predicando la palabra de Dios. Nadie que te señala puede ser un cristiano. Porque en primera instancia, si algo nosotros somos ahora, si algo ha cambiado en nuestra vida, si ahora nos sentimos perdonados y limpios, no es porque nosotros somos pulcros, es porque Cristo Jesús derramó su sangre para limpiar y lavar nuestro pecado. Amén, gloria Nuestra a Dios. inmundicia. Antes olíamos a pecado, olíamos a suciedad. Era la mugre de la iniquidad sobre nosotros. Y Cristo Jesús no vino ni se tapó la nariz para no olernos. Él nos vino, nos abrazó y dijo, y te cobijo con mi preciosa sangre, y yo me he santificado, me he purificado y no he pecado para cubrirte con mi santidad y hacerte santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papá. Wow. Thank you, Jesus. Así que tú eres cristiano. ¿Está bien? Tú eres cristiano. Entonces, tú eres cristiano. Yo voy a ver a Cristo en tu vida. Amén, gloria a Dios. Y si tú presumes de que eres mejor cristiano que mí, entonces más me vas a mostrar a Cristo Jesús glorioso, transformando tu vida. Y si verdaderamente dices que eres un cristiano, entonces yo voy a ver la misma vida de Cristo, el mismo sentir de Cristo Jesús, el mismo amor, la misma misericordia, la misma mansedumbre, la misma ternura que habla aquí el apóstol Pablo, cobijando tu vida y extendiendo tus brazos para cobijar la mía. Entonces, si tú eres cristiano, como dices que tú eres, entonces ¿yo qué soy? Entonces, ¿yo qué soy? Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes me conocen a mí. Entonces, ¿yo qué soy para ustedes? Entonces quiere decir que yo no soy cristiano. Y si seguimos avanzando, vamos a poder comprender por qué es que el apóstol Pablo tuvo que utilizar esto. ¿Y sabe por qué? Porque dice, tú tienes que aprender a evaluar. Mira bien, no mires por la apariencia, no mires por lo que habla bonito, no mires porque es elocuente, no mires porque tienen una cátedra. Mira el corazón y mira si es que en ese corazón o en esa vida hay el conocimiento del poder de la palabra de Dios, obrando y operando. Porque si dices que es cristiano, ¿y entonces yo qué soy? Si tú me conoces a mí, y ahí empieza él a describir para que digan, yo les prediqué a Cristo Jesús. Yo fui el que levanté esta iglesia. Yo no vine a predicarles a ustedes
Porque alguien vino primero a predicarles. Yo fui el primero que les prediqué y les presenté a Cristo Jesús. Y les dije quién era Cristo Jesús, quién es el Señor. Porque yo antes era un intelectual y toda esta intelectualidad lo tiré a la basura. Y ahora esa intelectualidad le he puesto para que vaya a la obediencia de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, si yo te presenté a Cristo Jesús vivo, y ahora tú no quieres conocer que Cristo Jesús muere en mí, entonces, ¿yo quién soy? Qué desafío, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bendito Dice, Dios. porque aunque me gloríe algo, y aquí el apóstol Pablo es bien directo, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, el cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo pienso que no hay ninguna pretensión, no hay ninguna vanidad, no hay ninguna altivez de corazón cuando tenemos que hablar lo que necesitamos hablar. Y por eso al principio en este capítulo dice, si a veces cuando llego frente a ustedes parezco yo que como que soy débil y les trato con ternura y con misericordia, no piensen que porque estoy lejos yo voy a cambiar y ustedes crean que yo soy tal vez duro y férreo, pero les voy a demostrar que simplemente tengo que hablarles de esto porque esta es la verdad y yo no tengo miedo de hablarles la verdad, yo no tengo temor de decirles la verdad. Y aquí viene y les dice, porque aunque me gloríe, cuando la palabra aquí gloríe es porque aunque tenga satisfacción, aunque yo pueda sentirme gozoso y satisfecho y tranquilo, ¿no es cierto? Dice, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Ahí está diciendo, no quiero que ustedes piensen que solamente esto les hablo porque yo les estoy escribiendo, porque les estoy enviando una carta, sino que quiero que sepan que estoy haciendo uso de la autoridad que Dios me ha dado. Y esto es, amado hermano, para quedarnos como hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque entonces nosotros tendríamos que ir, y vamos a ir. Si usted se da cuenta la manera como principia 1 de Corintios en el capítulo 1, ¿cómo dice? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, porque el concilio de Jerusalén me dio la ordenación. ¿Lo tiene? Señor. ¿No dice eso? No. ¿Cómo dice? Pablo. Gloria a Dios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 también. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí reconoce a su hermano Timoteo, en la primera reconoce a su hermano Sóstenes, y dice, a la iglesia que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para nosotros comprender lo que dice aquí este versículo 8 y 9, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré. Esta es la gran pregunta, mi hermano. ¿Usted en esta casa ha sido edificado o ha sido destruido? No. Casi digo, no contesto. Es una broma. Le digo sin sinceridad, ¿usted ha sido edificado o ha sido destruido? ¿Ha sido confundido? No es que, amados hermanos, nosotros hayamos cumplido ya toda la obra. Estamos nosotros en un proceso continuo de desarrollo. Amén. Yo le decía hace un momento, yo quisiera esta palabra si me da permiso de quedarme hasta las 5 o 6 de la tarde predicando, con gozo, con gusto. Aleluya. Porque verdaderamente esta palabra bendice y edifica. Es la palabra, amados hermanos, que está llenando nuestra vida. Amén. Yo disfrutaría y no quiero correr porque el tiempo pasa rápido.
Pero sí le quiero decir una cosa que es muy importante, amados hermanos. Esta palabra que es predicada en esta casa es la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Tal vez muchas veces nosotros no la recibiremos en la disposición que necesitamos recibirla. No sé con qué espíritu usted vino a esta casa. Si vino aquí pensando, voy a ver si ahí me dicen lo que yo quiero, y de no, mejor me voy a otra iglesia porque me gusta que me digan lo que yo quiero. No va a suceder aquí. Pero aquí sí va usted a recibir la palabra de Dios, amado hermano, limpia, clara y llena del amor y la ternura de Dios. Amén, gloria Eso a sí Dios. la va a recibir. Y para que usted sea edificado, para que usted sea levantado y sea afirmado como un hijo de Dios. Hay un proceso, amado hermano, que seguir. Y aquí dice, esta autoridad que se nos ha dado. Esto es importante reconocerlo. ¿Cuántos hacen mal uso de la autoridad? Y yo he visto, amado hermano, que hay veces que a los hermanos les tienen como sirvientes. Hermano, haga esto, hermano, haga esto otro, hermano, pasen esto, hermano. No. Esa no es la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad que Dios nos ha dado es de nosotros declarar la palabra de verdad sin tapujos. Declarar la palabra de Dios, no para que simplemente se acomode a tu parecer. Declarar la palabra de Dios para que rompa todo argumento del enemigo que está impidiendo que tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para bendición y edificación de tu vida. Esto es la autoridad. Hay veces que nos equivocamos y se equivocaron con el apóstol Pablo. Estos superapóstoles hacían ver al apóstol Pablo que no es un débil. Cuando viene aquí, cuando está en persona, un debilucho. Habla despacito, no me gusta la forma, no tiene esa dinámica, no tiene esa retórica, no tiene esa oratoria que llama la atención, que cautiva. No, es un bajito, chiquito, patuchito, ay, bajito, débil, no tiene ni buena vista, a veces está mirando así. Eso es la verdad. Ah, pero cuando se va y escribe las cartas, así que tremendo. No, y se le voy a hablar con la autoridad que Dios me ha dado y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. Cuando uno necesita declarar la palabra de Dios, uno no puede sentirse avergonzado, ni intimidado, ni pedir disculpas a nadie. Uno predica la palabra de Dios, porque esta palabra, no mi palabra, la palabra de Dios va a edificar tu vida, va a transformar tu vida, va a sacarte de las tinieblas a la luz de Dios. Te va a sacar del pecado a una vida de santidad. Te va a sacar de la situación que tú vives para llevarte al propósito divino que Dios estableció desde antes de que tú nacieras. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Dice, versículo 9, para que no parezca como que yo os quiero amedrentar por cartas. Y termino con esto. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciada. Es exactamente lo que mucha gente quiere ver en los superpastores, en los superlíderes, en los grandes predicadores en la televisión, en las megas congregaciones, y no tengo nada en contra de eso, por favor no me malinterpreten. Al contrario, más adelante dice el apóstol Pablo, yo sé que ahora aquí con esta iglesia, aunque estamos a muy pocos, aunque pocos son los que reciben esta palabra, pero de aquí se le va a levantar un cuartel para una iglesia donde va a alcanzar una amplitud grande en otros niveles. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice más adelante. Pero eso
va a ser la próxima semana. Lo que quiero decirte ahora es, amado hermano, y quiero concluir. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te inquietó a que tú le conocieras a Él, es porque Dios tiene un plan tremendo y maravilloso para tu vida. Porque tú vas a ser un instrumento de ser nadie a ser alguien, donde Dios te va a decir: buen siervo fiel. Donde tú no vas a esperar el reconocimiento de mucha gente, sino el ser agradable al Dios que te creó, al que vino y transformó tu vida, te limpió tu vida de pecado, de inmundicia, y te dijo: desde este día, hoy eres mi hijo, hoy eres mi hija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Ves? Gloria. Hay gente que no importa lo que tenga que pisotear por tratar de ser famoso, por tratar de ser reconocido, por tratar de que todo el mundo diga: uy, tú qué buena gente que eres, tú eres tremendo, o tú eres tremenda, oh, tú eres, no hay mejor que tú. No le interesa, porque ese es el ego, esa es la carne. Y nosotros no militamos en la carne, nosotros militamos en el espíritu. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo irrisorio que podamos ser en esta vida, aquí se queda. Pero cuando nosotros empezamos a cumplir el propósito de Dios y conocer el propósito de Dios, esto repercute para la vida eterna. Amén. Repercute para la vida eterna. ¿Sabes una cosa? Tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y tú sabes lo que es, amado hermano, cuando esta vida termine aquí y Dios nos levante en su presencia, amado hermano, sea que estemos muertos o que vengamos en el arrebatamiento de la iglesia. No va a venir ningún presidente, ningún director de concilio a decirte: este hombre hizo, mire, todas estas obras, o esta mujer hizo todas estas obras. El Señor Jesucristo mismo va a poner su mano alrededor tuyo. Va a decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el propósito de la vida eterna. Gloria a Dios. En el gozo del Señor. Eso es lo único que quiero. Y te voy a decir un secreto, y manténlo esto para ti solo. Manténlo para ti solo. Cuando uno ha conocido a Cristo Jesús, por eso le decía, si tú conoces a Cristo Jesús, cuando uno conoce a Cristo Jesús, no necesita la aprobación de nadie. En Cristo Jesús nos sentimos completos. Y cuando aprendemos a hacer la obra de Dios, es la satisfacción más grande de conocer que para eso Cristo Jesús nos salva. Si todavía tú no has conocido a Cristo Jesús, si todavía tú no has encontrado y no has recibido la salvación que Él trae cuando tenemos ese encuentro con Él, yo te invito que en el día de hoy no te vayas sin recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Invítate a que ponga tu pie. Bendito sea el Señor.